Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer programa del Summer Edition de Si yo te contara. Hola Santi, ¿qué tal estás? Hola Yanire, ¿cómo te va? Pues me va bien, te he echado de menos. Tengo que decir que no ha sido tan duro como esperaba, porque realmente solo ha pasado una semana desde que no hemos tenido programa. Se me va a hacer más duro cuando llegue agosto. Se me va a hacer más duro este podcast de las siguientes semanas que nos Aunque quedan vas a por disfrutar de delante. vacaciones por medio. Bueno, más bien mis vacaciones empiezan un poquito después, pero bueno, sí, ya por lo menos disfruto de la jornada intensiva, de las siestas, Qué de pedazo de la invento, la piscina. jornada intensiva. Madre mía, o sea, la siesta que me eché ayer es que es, bueno, impresionante. O sea, la verdad es que es un inventazo, la verdad es que es un inventazo y ojalá fuese así todo el año. Entiendo que, bueno, por diferentes razones no se pueda llevar a cabo, pero la jornada intensiva nos da años de vida y eso es así, eso es así. Bueno, Santi, ¿qué tal? ¿Qué has hecho esta semana en la que no hemos estado grabando? Pues la verdad que disfrutar. He recuperado mucho tiempo, he vuelto a tener mucho contacto con mis amigos, con familiares, lectura, he salido a correr, así que bueno, me ha cundido bastante. A ver, no quiere decir esto que el podcast te quite todo ese tiempo que No, te dejes sin estar con tus amigos y familiares, por favor, ¿eh? Dejemos claro esto. es la jornada Pero, extensiva. Entonces esta vale, jornada vale, vale. intensiva sí que me permite hacer muchas cosas. Me alegro. A mí también me ha permitido hacer muchas cosas. He estado de visita en Bilbao, he celebrado el cumple de mi hermano, Qué bien. he salido, he visto a mis amigas, a mis familiares de ahí de Bilbao. He ido al Orgullo en Madrid también. Bueno, me ha dado tiempo a hacer un poco de todo. Y bueno, y nos lo hemos pasado muy bien también de fiesta en Avanza. El viernes 8 que hicimos una bienvenida al verano por todo lo alto. Por todo lo alto. Así que vamos, no nos podemos quejar. Por ahora no nos podemos quejar, estamos contentos. Bueno, vamos a meter ya cabecera de este especial Summer Edition de Si yo te contara y vamos con ello. Si yo te contara, Summer Edition, un podcast de Avanza. Bueno, pues estamos aquí y como ya habíamos dicho en anteriores programas, pretendemos que tanto hoy, martes, ¿qué día es hoy? Es martes 19, como el martes 16 de agosto tendremos dos programas especiales de Summer Edition de Si yo te contara. Este es el primero. Y también habíamos comentado que iba a ser pues ligero, refrescante y bueno, pues todas esas cosas que se supone que se dicen en verano, ¿no? Todas esas Como un palabras. mojito, vamos. Sí, efectivamente, efectivamente. Todas las palabras que se meten en las campañas de publicidad de marketing en verano, pues así va a ser nuestro podcast. Entonces, bueno, Santi, creo que es un buen momento para hablar un poquito de curiosidades de cómo empezó, eh, cómo empezaron las vacaciones, ¿no? ¿Dónde surgieron? Porque al final todo esto no No llegó surge de la nada, ¿verdad? efectivamente, no llegó el hombre a la Tierra y ya había vacaciones. Sí que es verdad que comenzó hace bastante tiempo en Roma, en la Ujú. antigua Roma, que con los días vacantes, que significan que están exentos de obligación. Anda. Los pobres romanos aún trabajaban, ¿vale? Pero estaban libres de obligaciones religiosas. A ver, bueno, yo a eso no le llamaría vacaciones, pero bueno, por lo menos no tener determinadas obligaciones, pues te quita un peso encima. Bueno, Sería habría como que ver cómo eran las obligaciones religiosas, ¿no? En aquella época. bueno, es verdad, sí que es verdad. Yo al final tengo en mi cabeza ir a misa los domingos, que a lo mejor era un poquito más intenso que ahora. Entonces, bueno, ahí empezó como pues a enseñarse como una pequeña idea de descanso, por así decirlo. Aunque sí que es verdad que como tal surgieron en la Edad Media las vacaciones, Ujú. cuando tras la poca cantidad de trabajo que había, las personas que aplicaban las leyes determinaban un periodo de descanso. Y bueno, la verdad es que aunque sea por poca cantidad de trabajo, ¿vale? Porque hay muchos, o sea, realmente no se estaban preocupando en sí por la salud del trabajador, era más porque no sabemos qué hacer con esta gente que está aquí ahora. Pero bueno, está bien, está bien. No sabemos si eran retribuidas o no, probablemente no lo serían. Pero bueno,
ahí también empezaron a hablarse de las vacaciones. Y Así que fue en luego, la Edad Media, Janine, perdona, cuando por sí, poco trabajo empezaron las vacaciones como tal, ¿no? Y efectivamente, o eso sea, lo seguro que del empezó en puente, España, claro. eh, en España no nos gusta tener cualquier excusa para no trabajar y es duro, o sea, nos gusta trabajar, ¿eh? Por lo menos en Avanza está claro que nos gusta trabajar, pero bueno, también nos gusta tener excusas para descansar y para disfrutar de la vida, que eso también es muy importante. Aunque tengo que decir que en España sí que empezó un poquito más tarde, que ahora te lo cuento. Antes de eso, eh, quería seguir un poquito con el tema de unido con las vacaciones, pues evidentemente que está unido con las vacaciones, pues irse por ahí, ¿no? Irse de viaje. Y esta idea de irse de viaje sí que está relacionada con la educación, porque en el siglo XVI la realeza británica empezaba a mandar a sus hijos de viaje para que aprendiesen idiomas, para también que aprendiesen arte, diferentes culturas. Sobre todo les mandaban mucho, les gustaba mandarles a Italia y lo llamaban Grand Tour, porque así también pues eso, empezaban a conocer, como decíamos, otros tipos de cultura. Ujú. Evidentemente lo hacía la realeza, o sea, la gente que no tenía ni un duro, evidentemente no se podía ir a la vuelta, ni a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, realmente les enviaban entonces a España, ¿no? Porque en Les ese enviaban, año aquella parte de Italia pertenecía casi toda a España. bueno, ahí ya no me voy a meter porque yo esas cosas sé poquito, pero sí, Santi, efectivamente, ahí es donde quería llegar. Efectivamente. Y luego, la primera vez que se empezó a utilizar el término turista, lo utilizó el escritor francés Stendhal, que creo que ya conocemos Ujú. todos a Stendhal por el famoso síndrome de Stendhal, que también se le llama el síndrome del estrés y el viajero, o la enfermedad de los museos, que es como una taquicardia, una sudoración, unos sofocos, tensión emocional, agotamiento que nos da cuando entramos en un museo y vemos algo extremadamente bonito, extremadamente precioso, ¿no? Esto normalmente suele pasar en Florencia, pues al ir un poco de tours por diferentes museos, pues al encontrarnos con cosas tan maravillosas y tan preciosas. Así que es verdad que no pasa mucho, ¿vale? Creo que pasa alrededor de a 20 personas al año y bueno, que a lo mejor tampoco es precisamente por eso, a lo mejor es porque hace un calor impresionante fuera de la calle y cuando entras a un museo fresquito o a una iglesia mucho más fresquita, pues igual te dan ese tipo de cosas. Pero Ese bueno, está contraste. bonito decir que te da un estendalazo por la preciosidad de las cosas y a los poetas y a esta gente y a los cantantes indies les ha venido muy bien esta, Aunque es esta verdad historia. que Florencia es preciosa, ¿eh? Es un Yo no he sitio súper estado, recomendable. no me importaría para nada ir a Florencia. En general, visitar toda esa zona me encantaría, porque además comer es una cosa que me encanta. Entonces, ya no solo por ver museos, sino por ponerme ciega a pizza, a pasta y a helado, Te va a dar bueno, un estendalazo gastronómico. pues a mí yo creo que soy más de eso, la verdad, no te voy a mentir. Pero bueno, y nada, bueno, seguimos diciendo que sí que es verdad que todo, gracias al desarrollo del ferrocarril y la navegación, realmente las personas pues no contaban con un transporte privado como pueden ser los coches ahora o en ese momento pues carruajes, ¿no? Pues el desarrollo del ferrocarril y la navegación en el siglo XIX ayudó mucho a que se pudiese empezar a impulsar más los viajes. Y en España, lo que comentabas antes, Santi, Ujú. en sí, eh, junto con un poquito antes, en los años anteriores a la Guerra Civil, ¿vale? Porque la Segunda República se preocupaba especialmente de este tema y deseaba democratizarlo y que se convirtiese en un derecho más que en un lujo. Entonces, Ok. realmente empezó un poco así, pero sí que es verdad que la guerra civil, pues como te imaginarás, lo paralizó todo bastante, Ujú. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ya eso estaba medio instaurándose y cuando por fin pudimos terminar con lo que es la guerra civil, pues más o menos empezamos a disfrutar más de las vacaciones. Luego ya llegaron los coches, empezó a democratizarse mucho más también tener un transporte privado y bueno, a partir de ahí pues todos a Valencia, todos a la Costa Brava, todos al sur, a asarnos como guiris en las playas. ¿Qué te parece, Santi? ¿Qué te parece esta pequeña historia del Pues la viaje? verdad que ha sido muy, muy interesante todo ese recorrido, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimas cosas, sobre todo que al principio estaba relacionado con el periodo de descanso de las obligaciones religiosas.
Al final, normalmente, o sea, y esto es así, o sea, incluso hoy en día, casi todos los festivos que tenemos, por lo menos en nuestro país, también están relacionados con la religión. Es una cosa Sí, eso es cierto. que pasa siempre. Entonces, realmente es eh, la religión al final lo empapa todo para bien o para mal. Pero sí, sí que es bastante curioso, es bastante curioso. Pero bueno, sobre todo, lo que queríamos empezar este Summer Edition con un poco esta historia de viajar, porque realmente viajar es algo chulísimo. Bueno, las vacaciones, por supuesto, y el descanso, aunque sea dentro de tu casa, es fundamental y estamos a tope con ello, pero luego también con viajar y conocer diferentes partes del mundo, porque realmente además creo que es una manera también de crecer profesional y personalmente, ¿no? Al final nosotros siempre trabajamos durante todo el año continuamente para que las personas crezcan profesionalmente Ujú. y vayan adquiriendo diferentes hábitos y diferentes skills, pero viajar también es una manera de adquirirlos y de ver el mundo de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Avanza también, Avanza Tour Services, también nos animamos a todos a viajar y bueno, especialmente en verano, que es un poco cuando el tiempo más acompaña y cuando más facilidad tenemos para desprendernos un poquito de nuestras obligaciones Y dicho laborales. esto, Yanire, nos podríamos proponer hacer un podcast desde un sitio diferente, ¿verdad? Bueno, Viajando por ahí. mira, me parece bien. Podemos irnos algún día a la playa de Benidorm, nos ponemos ahí con los micrófonos y grabamos ahí en directo un podcast. Seguro que hay muchas señoras y muchos señores encantados de participar, de sentarse con nosotros y de contarnos lo que ha Segurísimo. sido su historia. Eso es así. Así que, oye, es una buena idea y cualquier excusa para irnos por ahí es buena, así que lo hablaremos con los jefes, a ver qué les, Venga, qué les a parece ver qué esta les idea. parece. En fin, pues bueno, sobre todo también lo que veníamos hablando es que también es muy importante aprender sobre otras culturas, aprender viajando y convertirnos un poquito en mejores personas, y tanto personal como profesionalmente. Y bueno, lo que queríamos comentar también eso, ¿no? Pues que viajar te ayuda mucho a aprender sobre otras culturas, pero ya no solo eso, sino que además muchas veces aprendes idiomas, ¿no? Quien no se ha ido a Inglaterra bueno, o a Italia, a donde sea, de Erasmus o durante un mes o 2 meses en verano para aprender diferentes idiomas y Y ya no aquí solo abro un idiomas. paréntesis. Con los ingleses luego casi no nos entendemos y luego hablamos inglés en Italia con un italiano y nos entendemos a la perfección. ¿Qué Sí, ocurre? eso es verdad. Eso es verdad. Al final el inglés es el idioma que literalmente nos han impuesto desde que tenemos 3 añitos casi en el colegio y luego realmente es complicado entenderse muchas veces con ellos. A mí la verdad es que ese es otro tema, ¿eh? Porque, bueno, a ver, evidentemente también depende un poco de lo que se te dé mejor y lo que se te dé peor en general y cómo funcione tu mente, ¿no? Pero sí que es verdad que el inglés es como una asignatura pendiente para muchísimas personas, entre ellas yo, porque me parece que es un idioma complicado y eso que entiendo que para ellos y para otras personas que leen inglés el español pueda ser más complicado por la manera que se tiene de utilizar los verbos y el femenino, el masculino, etcétera, pero me da la impresión de que es un idioma que se nos ha quedado un poco atragantado en general a los españoles, ¿no? Ujú. Sí, por eso te decía, pero bueno, no solo solo a los españoles, que también creo que con un francés, con un italiano y con un griego, nosotros hablamos más el inglés este un poquito de calle y al final nos entendemos mejor con ellos que con los propios ingleses, ¿eh? Sí, yo creo que es por varias cosas. Primero, por la pronunciación, ¿no? Al Mm. final, nosotros que también pues somos un poco más latinos o no sabría cómo llamarlo, hay una palabra que no me sale, pero bueno, igual un poco por nuestra manera de hablar nuestro idioma nativo, tenemos una pronunciación bastante parecida a ellos, entonces podemos entenderlo mejor y ya no solo eso, sino que nuestras culturas son muy parecidas, Muy parecida, sí. ¿no? Entonces, al final yo creo que incluso la manera de expresarse, la manera de mover las manos o de hablar, creo que es más fácil entenderse. Es más fácil entenderse porque sobre todo los ingleses, que son muy vecinos nuestros, son muchísimo más polite, ¿no? O sea, como ellos lo dicen, muchísimo más educados, muchísimo más finos en ese sentido, no tienen ningún tipo de contacto físico Menos contigo, cuando van a Magaluf, ¿no?
Bueno, claro, eso. O sea, eso en la vida normal. Luego cuando vienen a Magaluf, a Benidorm y a la Comunidad Valenciana en general, Allá no eh, son tan polite. se transforman, no son tan polite. Creo que todavía no ha habido ningún caso de balconing este año. A lo mejor Ahí son como martes, gremlins. cuando se publique, han cambiado las cosas, pero la verdad es que, en fin, es un poco así. Pero sí, es interesante eso que comentas, Santi. Y Creo luego, que ¿qué más cosas aprendemos viajando, Yanni? bueno, a ver, se aprende muchísimo también de la historia, de la geografía y de la historia, porque sí que es verdad que hay muchísimas veces que realmente no conocemos muchas veces dónde está ubicado en el mapa determinada ciudad o cuál es su capital o qué ríos pasan por ahí o incluso eso, ¿no? La historia que le rodea y en el momento en el que visitas esa ciudad conoces ya el sitio, haces un par de free tours, ya te lo conoces muchísimo mejor incluso que tu propia ciudad, porque sí que es verdad que en los free tours tú tú estás aprendiendo muchísimo y te están contando unas historias súper interesantes de lo que ha pasado en la ciudad en la que estás y tú no tienes ni idea de lo que ha pasado en Madrid, en Bilbao o en la ciudad de la que seas, ¿no? Sí, porque al Porque, final no le prestas detalle ni a la arquitectura ni a la historia casi muchas veces de tu propia ciudad. Y cuando vamos por ahí es verdad que vas como con ojos de curioso, ¿no? De aprendiz ahí, como un niño, ¿no? Que sí, va disfrutando. efectivamente. Entonces, por una parte, evidentemente, un alegato a viajar y aprender de la historia y de la geografía de todos los países a los que nos acerquemos, pero luego también aprovechar la ciudad en la que vivimos o incluso el pueblo en el que vivimos, estemos donde estamos, y aprender también de ello, porque seguramente tenga unas cosas extremadamente interesantes que no conozcamos. Entonces, bueno, también por eso eh, importante que fomentemos ese tipo de turismo interior, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué más se aprende? Pues bueno, por supuesto se aprende también, yo qué sé, a hacer cosas nuevas, se aprende de gastronomía también, se aprende de las costumbres de la gente y de respetar otro tipo de culturas que son totalmente diferentes o muy parecidas, pero con diferentes tintes a las nuestras. Y yo creo que se abre la mente en general, ¿no? Muchas veces es complicado salir un poco de nuestras costumbres, de nuestra forma de ser y saliendo también se abre la mente y se ve que entiendes que hay diferentes formas de vivir o súper diferentes o o un poco diferentes a las tuyas pero parecidas y creo que eso también es muy importante, ¿no? Abrir un poco la mente que muchas veces tenemos una cabeza muy cerrada, algunos más que otros, y Eso va viajar. por mí, ¿verdad? No, no va por ti, ya sabes perfectamente que no va por ti. Y luego, por supuesto, habilidades sociales, ¿no? Porque, Por supuesto. bueno, sobre todo cuando se viaja solo. Yo nunca he viajado sola porque bueno, porque no me gusta. Bueno, no lo he probado, igual luego me encanta, pero vamos, no he tenido la oportunidad, no lo he hecho, pero sobre todo en el momento en el que una persona viaja sola, yo conozco a gente que ha viajado sola y, madre mía, conocen a muchísima gente, porque al final Sobre todo tiende. ellos mismos. Y luego Bueno, empiezan a conocer a más gente. Pero es verdad que está muy chulo, ¿eh? Pues es una experiencia que yo te la recomiendo 100%. ¿tú has viajado sola alguna Sí, vez? alguna vez. Pues sí que es verdad que yo la gente que conozco, no son muchos, ¿eh? Son dos o tres personas, pero la gente que conozco que ha viajado sola, se lo ha pasado muy bien, se han conocido mucho, por supuesto, a ellos mismos y luego además también, pues según por donde si tienes ganas de conocer a gente, es fácil que lo hagas porque, bueno, pues al final igual vas a hostales o este tipo de alojamientos en los que la gente tiende a estar igual que tú, pues les conoces igual en las cafeterías que hay en esas zonas y te invitan a ir con ellos. Y sí que es verdad que la gente realmente conoce a mucha gente y, por supuesto, el idioma principal para hablar con ellos es el inglés y además de aprender habilidades sociales y a relacionarte con diferentes personas de diferentes culturas, también manejas el idioma, ¿no? Entonces, realmente es un valor añadido súper importante. La verdad es que viajar solo aprendes muchísimas lecciones viajando solo. Lo digo yo, que no lo he hecho en mi vida, Pero ahí pero queda. efectivamente. Y bueno, sobre todo, yo me quedaría con un poco todas estas cosas que aprendes viajando. No sé si se me ha olvidado alguna cosa o querrías comentar algo al respecto, Santi. Pues yo creo que lo has ido recogiendo todo, porque hemos recogido también que aprendes de la naturaleza, que aprendes a ser independiente, ¿verdad? Aprendes Sí, idiomas, a relacionarte, se aprende de la historia. sí, Así que en líneas efectivamente. generales creo que está. No sé si se os ocurre cualquier otra cosita que vosotros pensáis, queridos oyentes, que podamos aprender, nos lo comentáis.
Efectivamente, ya sabéis que somos todo oídos y todo ojos para leer aquellas cosas que nos queréis comentar. Así que os esperamos en nuestro Instagram, sobre todo en Si yo te contara podcast. Luego, claro, o sea, bueno, sobre todo es una manera diferente de formarse, ¿no? Yo creo, ¿no? Pues como nosotros siempre luchamos, por supuesto, y hacemos un alegato por la formación continuada en nuestro ámbito profesional, creo que es una manera de seguir formándose y de seguir creciendo personalmente en nuestros momentos pues de vacaciones y de descanso. Pero a mí me gustaría abrir otro melón aquí, Santi, Venga. que es antes de irnos de vacaciones, ¿vale? O sea, ya hemos hablado en el podcast anterior, antes de esta Summer Edition, hablamos de cómo pues de cómo conseguir desconectar y de cómo dejar todo preparado para desconectar correctamente. Ujú. Pero luego creo que pasa una cosa relacionada con que hay menos carga de trabajo y, bueno, pues precisamente por eso surgió en las vacaciones, que hay menos carga de trabajo, pero es que además también me da la impresión, y lo siento yo misma como trabajadora, que es muy complicado concentrarse. A lo mejor por un cansancio acumulado que llevamos pues desde las vacaciones de Semana Santa o incluso las vacaciones de Navidad, que vemos como la luz al final del túnel, pero todavía no termina de llegar, y luego además también por las condiciones climatológicas, ¿no? Que bueno, por lo menos lo vuelvo a repetir una vez más, si no os habéis enterado, yo en Madrid se vive muy mal el calor. Y las condiciones climatológicas muchas veces no ayudan para nada a concentrarse. Entonces, creo que muchos profesionales, y una vez más repito, me incluyo, hay días o incluso semanas en los que se les hace imposible concentrarse o les cuesta el 300% más sacar adelante trabajo por eso, ¿no? Por ese cansancio y por esa dificultad de tener un bienestar físico por esa presión atmosférica y por ese grandísimo calor que muchas veces sufrimos en esta época del año. Ujú. Entonces, Santi, yo necesito, por favor, más que nunca de ti para, para ver si tienes algo que contarnos al respecto, porque creo que todos lo vamos a necesitar y todos nos hemos sentido de esta manera en algún momento mientras trabajábamos. Sí, es cierto como decías que sobre todo el calor y esta presión atmosférica pues nos dificulta muchísimo en nuestro día a día pues estar concentrados o estar plenamente activos, ¿verdad? Además es Ujú. agotador porque justo aquí en Madrid estamos teniendo mínimas nocturnas de 26-27 grados, con lo cual se dificulta muchísimo el poder dormir en condiciones, ¿no? Claro. Entonces, tendríamos que empezar a no hacer nada. Y con esto es algo curioso porque lo que vamos a conseguir es que va a traer muchísimos beneficios, sobre todo en materia de creatividad y de bienestar. Porque al final desconectar en un momento determinado es vital para nuestra mente y nuestro cuerpo. Porque Ujú. lo contrario implicaría pues mantener un estrés y además pues que eso hiciese que nuestro bienestar, nuestra creatividad, nuestra productividad se viesen afectados, ¿no? En bajo rendimiento. O sea, tú Entonces, sí. realmente estás diciendo, Santi, que dejemos de hacer cosas Hay que cuando dejar de estamos... hacer cosas, justo. Muchas veces nos levantamos y dices, vale, pues voy a encender el ordenador y me voy a poner a trabajar con esto. Y hay una parte de nuestra mente que nos está diciendo, no, 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 no. Estoy muy cansado, estoy agotado o no estoy plenamente iluminado, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar que nuestro cerebro esté tranquilo. Darle a lo mejor 15 o 20 minutos de completa inactividad. Que el Ujú. cerebro vaya a su libre albedrío. ¿Vale? Vale, eso está muy bien. O sea, normalmente no es una cosa que acostumbramos a escuchar, o sea, no es un consejo que acostumbramos a escuchar y, por supuesto no lo hacemos yo creo que nunca, a no ser que nos obliguen, ¿no? Por así decirlo, Sí, porque sí que creo que al final estamos obligados siempre a sentirnos productivos o ya no productivos, pero sí ocupados. Y el hecho de no hacer nada muchas veces da como miedo, ¿no? Da como, ¿cómo no justo voy a es hacer eso. Que parece que que... siempre tenemos que buscar algo ahí. Ujú. Pues oye, yo estoy a tope con no hacer nada, la verdad. Sobre Hay que no todo, hacer nada y ya llegar a ese momento de creatividad, de productividad, pero a lo mejor si estamos como muy cansados, pues déjale a tu mente al final 20 minutos, 15, 20 minutos que vague libremente, que esté tranquila y al final ujú, seguro que va a llegar ese momento de productividad. Otra de fenomenal. las Oye, cosas, sí,
perdona, así un pequeño apunte. No estamos diciendo no trabajes ese día. O sea, no es eso. Justo. Es simplemente no te autoobligues, no te obligues a empezar tu jornada laboral en el horario en el que tú te estás obligando a empezar para hacer las cosas, porque a lo mejor puedes estar las 6 horas de jornada intensiva, pero las 6 horas de trabajo que tienes delante no consiguiendo sacar las cosas porque no te has permitido esos 15 minutos de relajación que comentas, ¿no? Ujú. Justo. Fenomenal. Vale, pues venga, sigue Santi, que me está gustando esto que estás contando. Luego habría cosas que, como ya dijimos la otra vez, es el tema de la priorización. O sea, que nosotros seamos capaces de elegir nuestras tareas y no que ellas nos elijan a nosotros. ¿Vale? Ujú. Entonces tendríamos que intentar priorizar para buscar esa productividad. ¿Te refieres un poco a em, elegir lo que, por así Lo que es decirlo? realmente importante, porque así vamos a tener esa sensación de tener tiempo para no hacer nada. Vale. O sea, al final conseguir tener las cosas importantes terminadas para sentirte bien y para no sentirte mal en el momento en el Justo. que decides no hacer nada y descansar, ¿verdad? Eso es, justo. Vale, eso también es interesante, es importante. Y luego también muchas veces también hay que tener en cuenta que en verano hay mucha menos carga de trabajo, ¿no? Entonces también muchas veces el saber qué hacer y el saber dónde centrarte es complicado en ocasiones, porque igual hay veces que aprovechas para dejar cosas preparadas para septiembre o como que no lo ves demasiado obligatorio, pero lo estás haciendo porque al fin y al cabo pues tienes un horario de trabajo que cumplir y haces cosas porque las tienes que hacer, ¿no? Y por sentirte productivo, pero creo que también muchas veces es buen momento para fomentar esa creatividad, ¿no? Podemos a lo mejor salirnos un poco de esa rueda de trabajo en la que estamos metidos casi siempre cuando estamos en épocas que no son verano y aprovechar para crear cosas nuevas, para que se nos ocurran diferentes maneras de hacer las cosas o poder implementar alguna cosa nueva en septiembre, ¿no? De hecho, es que es fundamental que durante el periodo estival, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente se relajen, que tengan tiempos de no hacer completamente nada. Porque eso es verdad que desde ahí se va a fomentar muchísimo la parte de la creatividad. Y si no, como que estamos llenando el tengo que, necesito hacer, que Claro, son como imposiciones. No, tienes que desconectar totalmente. Y luego, fíjate, eso es muy importante porque septiembre es el mes de las grandes ideas y de los grandes proyectos, donde se empieza a hacer cosas chulísimas, ¿no? Es donde se ponen en práctica la mayoría de las cosas, que para mí el año debería de empezar casi en septiembre y no en enero, pero bueno, eso es una cosa mía. sí, eso te iba a decir, de hecho, eso también me iba a decir yo, porque además tenemos agendas para todo tipo, ¿no? Tenemos agendas que empiezan en enero y tenemos agendas que empiezan en septiembre. El año escolar empieza en septiembre. Ujú. Y sí que es verdad que al final muchas veces regimos. Sí, Sí, nos re- lo me suena la regimos. palabra. ¿Ves? Es que si yo estoy en ese rollo, Santi, de que no puedo ya con la vida. Nos regimos un poco por lo que es el calendario lunar, ¿no? Entiendo, o no sé lo que estoy diciendo. Nos regimos por los años realmente y muchas veces a lo mejor nos tenemos que regir porque en septiembre vuelve a empezar el año de nuevo y volvemos a empezar con cosas con Ujú. fuerza después de unas vacaciones y de un descanso interesante. Así que sí, yo estoy de acuerdo contigo también. Yo soy más de agenda escolar, así que estoy totalmente de Es acuerdo que es contigo. fundamental. Y luego otra de las cosas que es muy importante es que realicemos alguna actividad manual, ¿vale? Como por ejemplo puede ser tocar un instrumento, hacer ganchillo, cocinar, jardinería, hacer figuritas de barro. Todo ese tipo de cosas que parecen pintar, ¿no? Que son como muy manuales, pero al final como que a nuestra mente le relajan muchísimo. Y son cosas que se hacían mucho antes y ahora las tenemos un poquito en desuso por toda esa hiperconexión. Y ahora lo vamos a hablar también del móvil y deberíamos de meter más en nuestro día a día. Y junto con eso, otra de las recomendaciones sería apagar el teléfono durante varias horas cada día. Sobre todo si vamos a ir a la piscina, si vamos a ir a la playa, a la montaña, pues apagar a lo mejor el teléfono 2, 3 horas y estar totalmente desconectado de esas notificaciones.
Sí, sería ideal, la verdad. Te digo sería porque me parece súper complicado porque siempre vas a tener ese enganche muy grande que es complicado de luchar contra él. Pero sí que es verdad que si hay un buen momento para hacerlo es ahora, es en verano cuando estamos más relajados y cuando Porque estamos fíjate, en hay ahora nuestra... evidencias, ¿vale? De que esa Ujú. hiperconexión impactan directamente en nuestra biología cerebral. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cada vez somos menos capaces de concentrarnos en tareas que requieran tiempo y demanden atención total. Claro, es que al final, o sea, en marketing de hecho hay una, no sé si se llama regla, pero vamos, Ujú. la regla de los 5 10 segundos. Antes era 10 segundos y poco a poco se está incluso reduciendo porque la manera que tienes de llamar la atención a las personas es solo durante esos segundos. Si no les has conseguido llamar la atención en ese un poco tiempo, se van a ir a otra story o van a seguir haciendo scroll, vamos, que no te van a hacer caso. Entonces sí que es así, o sea, estamos tan acostumbrados a la inmediatez, al entretenimiento ya, o sea, al entretenimiento, eh, pues eso, no me sale la palabra. De la eh, inmediatez. Inmediato, correcto. La palabra que acabo de decir, pues no me salía. ¿Ves que es como bonito de vacaciones, Santi? Entretenimiento Necesitamos desconectar y inmediato. no hacer nada. Sí, efectivamente, efectivamente. Y sí que es verdad que no nos ayuda. No nos ayuda porque al final, si seguimos teniendo los mismos hábitos tecnológicos cuando estamos de vacaciones y cuando no lo estamos, no vamos a conseguir tener ese descanso que realmente necesitamos, ¿verdad? Mm. Sí, pero eso ya más allá, incluso eso trasciende, eso es durante todo el año. Muchas veces ahora mismo nos ponemos una serie, una película y somos incapaces de terminarla sin mirar al teléfono. A mí me pasa siempre y me da muchísima rabia, ¿eh? Porque es que no lo hago conscientemente, pero lo hago. Y de repente me pongo a ver TikTok y 5 minutos después miro la pantalla y digo, no tengo ni idea de lo que ha pasado. Es un problema, es un problema. Y Es un por eso a mí problema. me gusta tanto ir al cine, porque como en el cine no sacas el móvil, o sea, no lo sacas, pues te centras mucho en lo que está pasando de verdad. Y sí que es verdad que estás un tiempo sin eso y un tiempo centrado en una historia de otra persona que también ayuda mucho a desconectar. Así que también un alegato a favor de los cines en general y en particular de los cines de verano, que son maravillosos. Bueno, pues uniendo con esto, no sé si podemos recomendar alguna película para que la gente desconecte este verano, también Pues me pueda parece, aprender. me parece, está bien hilado, ¿eh, Santi? Ahí Está te bien vi, Santi. hilado. Uy. Si tienes madera de presentador, claro que sí. Pues bueno, Santi, yo un poco también ligado con el verano, sí que es verdad que no son unas películas extremadamente ligeras las que Sí. traigo, porque bueno, son un poquito intensas, pero me parecen muy bonitas y que ocurren las dos en verano. Son las dos películas de Carla Simón, que es una Ujú. directora que solo tiene estas dos películas y que es maravillosa. La primera es Verano de 1993, que la sacó hace varios añitos ya y que fue la que le dio el Goya a directora Nobel, si no me equivoco, y es una historia muy bonita de dos niñas que están de vacaciones en verano. No quiero contar nada más porque va mucho más allá, pero es una historia súper bonita. Y luego este último año ha sacado una que se llama Alcarrás, que es un pueblo Ujú. de Valencia en el que una familia también pues pasa el verano junta y bueno, y pasan cosas también, tampoco quiero hablar mucho más. Pero bueno, cuando hemos estado hablando, porque esto por supuesto está planificado, lo siento mucho oyentes por romperos el sueño, pero bueno, cuando hemos hablado antes de empezar a grabar este podcast de películas que recomendar en verano, son las dos que me han venido, por una parte porque son muy bonitas y porque también te mueven por dentro y te enseñan muchas cosas, pero también además porque son en verano, ¿no? Y me parecen dos recomendaciones muy chulas. Así que ahí las lleváis. ¿Qué nos cuentas tú, Santi? ¿Qué nos traes? Pues mira, a mí una película que me gustó mucho fue El niño que domó el viento. Es una Ajá. película ya de hace 2, 3 años, creo que es del 2019, 2020, y tiene que ver mucho con la resiliencia del ser humano ante las adversidades. Y está basada en una historia real y cuenta la historia de un chaval de 13 años que vive en Malawi y cuando tiene que dejar la escuela, porque no la puede pagar, pues decide indagar en un libro de ciencias para construir una turbina de viento para salvar a su pueblo del hambre. Madre mía. Bueno, entiendo que lo consigue, ¿no? Pero no nos lo digas. Y hasta ahí puedo leer. Y Hasta ahí. otra muy chula, que a lo mejor no pega tanto en esta época de verano, pero sí que creo que si tenéis tiempo para verla, está muy bien, la de Cisne Negro. No sé si la has visto alguna vez.
Buah, me encanta, me encanta. O sea, a mí todo lo que sea thriller y mal rollo, soy tu público. Soy tu Sí, público. porque además tiene que ver mucho con ese lado oscuro de la obsesión, el camino ese hacia el éxito, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que es una peli muy buena porque sí, realmente es eso, es un thriller duro, un thriller psicológico muy duro, pero sí que es verdad que habla mucho de la obsesión, del camino hacia el éxito y es una película súper chula y que tiene mucho trasfondo. Luego, justo es que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero relacionado con eso, hay una película también que es española que gira en torno mira, se llama Las Niñas de Cristal. Las Niñas de Cristal es una película española que gira en torno también a una historia de una bailarina de ballet y bueno, parece ser que el ballet no es sencillo porque sí que es verdad que todas las historias que cuentan a su alrededor son de personas que se autoexigen mucho y que pasan muy mal rato. Así Pues esa que me la apunto porque esa no la he visto. pues la tienes en Netflix, la estrenaron hace unos meses y bueno, a mí la verdad es larga, ¿vale? Pero a mí la verdad es que me gustó bastante. Me gustó bastante. Y luego hablando también de estrenos en Netflix, ya que me vengo arriba, Sí. no la he visto todavía, ¿vale? Pero hablando de mal rollo y de pasar un rato un poco angustioso, acaban de sacar una película taiwanesa que se llama Maléfico, que debe de dar muchísimo miedo. Ya otro día encontraremos la manera de relacionar el miedo con la formación, con nuestro esto, porque Y has justo dicho que es coreana. es taiwanesa, Taiwanesa. Pues mira, taiwanesa. justo me acabas de recordar de Taiwán, que no tiene que estar, no es Taiwán exactamente, sino en Japón, la película de Invencible. Ujú. ¿Esa te suena? Me suena, pero no sé si la he visto, ¿eh? La Está verdad, creo que no dirigida la he por visto. Angelina Jolie Pues no la he visto, la verdad. y cuenta también la historia real de Luis Zamperini, que era un atleta estadounidense, ¿no? Que se Ujú, alistó en el ejército en la Segunda Guerra Mundial y fue capturado por el ejército japonés. Entonces tuvo que ujú. derivar en el Océano Pacífico durante varios días. Luego le capturaron y a partir de ahí le sometieron a diferentes torturas. Madre mía. Pero está Dura, muy chula, ¿eh? dura, pero bueno, también creo Muy, que muy buena. tendrá Invencible. una lección interesante que aprender, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Santi, tú siempre llevándonos un poco a nuestro ámbito, como tiene A que ser. nuestro Yo me ámbito. voy y tú me agarras y dices, vente para acá, que se te va la olla, claro que sí. Bueno, y luego también creo que es un buen momento para hablar de libros, ¿no? Porque al final en verano yo creo que es cuando más leemos, primero porque tenemos más tiempo y segundo porque creo que son nuestros acompañantes en la playa y en la piscina. Entonces, Santi, ¿qué libros nos recomiendas? Pues mira, he traído 5 libros. Joder, ¿vale? Muy 5 bien. libros. Vale, el primero es El último hombre blanco, de Nuria Lavari. ¿Vale? ¿Vale? Y aunque se llama El último hombre blanco, en realidad trata de una mujer, de Ajá. una chica que transforma todos sus hábitos y su forma de ser hasta convertirse en un, entrecomillado, hombre de negocios. Vale. ¿Vale? Me gusta mucho. Está muy chulo. Otro muy interesante que es un bestseller este verano es Por si las voces vuelven de Ángel Martín. Hombre, sí, fundamental, Ángel Martín. Ah, Trabaja sobre la locura, sobre la depresión, le da ese toque de humor que él ha tenido además dentro de los medios de comunicación y bueno, pues de cómo romperse por dentro, ¿vale? Es un libro que está muy ya chulo. no solo el libro, sino el podcast que hace también semanalmente, que entrevista a personas o a celebridades en este mundillo de la salud mental, es muy interesante. Ujú. A ver si algún día colaboramos en un podcast con él. Ojalá, ojalá, Ojalá. sería ideal. A ver si le ayudamos a crecer un poco, que está ahí un poco estancado el pobre hombre. Otro Genial. libro que he traído, La cuenta atrás para el verano. Y ojo porque Vale, la este, vecina rubia, la ¿no? vecina rubia, eso es. Sí, sí, sí. Que Vale, ¿y muchas de qué veces trata? estamos Porque, hablando, dime, Janine. ¿de qué trata? Porque yo no lo conozco, o sea, bueno, sé, por supuesto que sé quién es porque tengo redes sociales, pero no lo he leído, no tengo ni idea de lo que va. Pues a ver, trata sobre cómo tomar el control de nuestra vida, de renovarse, de avanzar, de enfrentarse a retos emocionales, ¿no? Porque muchas veces estamos siempre como lo que hablábamos antes, cuando tengas 18 años, cuando vayas a la universidad, cuando encuentres tu primer trabajo, todo parece que es una cuenta atrás, ¿verdad? Que tenemos que esperar determinados hitos para que sucedan cosas. Ujú. Entonces, ¿cómo lo transforma todo? Un Me buen gusta, libro. me gusta. Tengo que decir que no soy especialmente fan de la vecina rubia. Bueno, tengo mis razones que no trascienden. Pero le voy a dar una oportunidad, porque si me lo recomiendas tú, Santi, es que merece la pena leerlo. Así que cuento con ello.
Luego tenemos otro que es Encuentra tu persona vitamina. Vale, ese Y me suena este, también. Miriam Rojas Estapé es la autora, ¿vale? Y habla sobre el apego, sobre la infancia, ¿no? Porque hay personas que nos hacen sufrir tanto, porque hay otras que generan confianza, porque hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas, si hay algo bioquímico detrás de todo esto. Entonces, es un libro que desde diferentes puntos habla muy bien y sobre todo se centra en una cosa, en una hormona que es la oxitocina. La oxitocina. Fenomenal. Pues me gusta. Va un poco como en contrapuesto Ujú. al famoso libro de personas tóxicas, a lo mejor, ¿no? Eso es. Un poco como la contraparte. Y luego el Me- último que he traído se llama Hábitos atómicos. Cambios pequeños, resultados extraordinarios, de James Clear. Ujú. ¿Vale? Y Que trata, entiendo, de hacer pequeños cambios para tener unos cambios más grandes, ¿verdad? eso es. Él cambia de paradigma totalmente porque muchas veces pensamos que para cambiar algo tenemos que hacer grandes cambios y él dice que no hace falta eso, que a veces con hacer 2 flexiones al día, con levantarse 5 minutos antes o hacer una pequeña llamada telefónica, eso puede significar como el punto de partida de generar algo mucho más grande, ¿no? Y entonces dice, que cambios pequeños pueden ser tan poderosos como un tsunami. Me gusta, me gusta. Ujú. Una vez más, Santi, trayendo libros muy chulos. Ya lo hiciste en su momento En uno de con el Día nuestros del primeros Libro, podcasts, ¿verdad? en uno de los primeros podcasts, efectivamente, relacionados con el Día del Libro. Bueno, ya a mí no me ha dado tiempo todavía de leerme todos, porque bueno, sabes que yo también muchas veces soy más de novela, pero bueno, los tengo ahí en mi listado y se me está acumulando trabajo para verano, la verdad, ¿eh? Pero sí, muy interesante, Santi. Bueno, yo como imaginarás, he traído novelas. Bueno, Muy tampoco he bien, traído muy muchas, interesante. pero he traído novelas pues porque es lo que yo leo. Y bueno, la primera de todas se llama Supersaurio, que es de una escritora que se llama Meriem Medati, que es el primer libro que escribe, lo ha publicado la editorial Blackie Books, y es un libro que la verdad es que está muy de moda ahora, ¿eh? Yo lo he leído hace poquito, lo compré en la feria del libro y me ha gustado muchísimo porque es una chica joven, tiene en gran parte mucho de autobiográfico, Ujú. una chica joven que habla del trabajo, ¿vale? O sea, muchas veces, y esto en una entrevista ella misma decía que hay muy pocos, ella se dio cuenta de que había muy pocos libros que hablasen del trabajo en sí, de lo que es trabajar y muchas veces de lo malo que es trabajar, muchas veces, ¿no? Y de las cosas malas y del estrés que nos trae. Y bueno, yo no estoy en contra, por supuesto, del trabajo, porque creo que también nos hace muchísimo mejores personas y, por supuesto, nos ayuda a mantenernos vivos y a comer, ¿no? Pero es un libro muy interesante porque cuenta un poco la historia desde que ella entra como becaria en un sitio hasta que cómo va creciendo profesionalmente. Y bueno, además también habla mucho de feminismo, de ella como mujer, y habla mucho también de temas del racismo, porque ella además es Sí. musulmana, Ujú. ¿no? Entonces habla de cosas muy interesantes, de cómo ella crece, pues desde que pues, es una becaria a cómo crece como persona, tanto personalmente como profesionalmente y como sentimentalmente, durante estos 3 años en los que se desarrolla el libro. Y me parece un libro súper interesante con el que muchos seguramente bueno, yo me veo y muchos nos vemos reflejados, ¿no? Porque, bueno, es una historia vital y es una historia muy bonita. Así que ahí lo dejo, Super Saurio, que a Supersaurio. los canarios os recordará un poco la imagen de la portada porque está relacionada con un supermercado, no diré más y bueno, os lo recomiendo muchísimo. Y luego, pues como yo también soy muy fan de los típicos libros de verano, habíamos dicho, vamos a traer libros que aporten cosas interesantes. Bueno, lo que te aporta, el que voy a decir ahora es desconexión, ¿vale? Que creo que muchas veces es lo que buscamos en verano y es por lo que estamos luchando y lo que llevamos luchando durante estos 40 minutos, que hoy se está haciendo largo, pero guay, ¿eh? Santi, estoy contenta. Sí. Entonces, el libro este aporta desconexión, porque es del famoso Joel Dicker, que si no le conocéis, yo le llamo el escritor del verano, porque todos los veranos, o cada dos por lo menos, saca libro. Es Y como saca el Georgie Dan de los libros, ¿verdad? Sí, o sea, literalmente, o sea, son libros muy bien escritos, muy buenos por su parte, o sea, no le quiero desmerecer porque por supuesto es un escritor buenísimo, pero son libros muy fáciles de leer y están por supuesto todos relacionados con un asesinato o algún misterio en el que pues el protagonista tiene
tiene que encontrar al responsable, ¿no? Los libros anteriores, el libro que dio el bombazo suyo es La verdad sobre el caso Harry Quebert, es el primero que sacó o el primero que se hizo más conocido por lo menos, y luego tiene otros libros como El libro de los Baltimore, El enigma de la habitación 622 y este año ha sacado el caso Alaska Sanders, ¿vale? Que vamos, ya te digo, yo pues era finales de mayo y yo pasé por delante de una librería y ahí vi millones de ejemplares además de Joel Dicker y dije, ya está aquí el verano, porque ya está Joel Dicker en las librerías. Así que bueno, lo dicho, no es un libro que os vaya a cambiar la vida, pero sí que es un libro que os va a ayudar mucho a desconectar, a pasar un buen rato y a vivirlo, que también es interesante y es importante también librarnos de nuestros problemas y nuestros pensamientos durante un tiempo. Así que ahí tenéis mis recomendaciones. Bueno, Pues muy Santi, buenas, la verdad. nos hemos tirado aquí un ratito largo hablando, ¿eh? La verdad es que es un Summer Edition de terraza, ¿no? De terraceo total. Sí, que hemos hablado de cositas interesantes, frescas, por supuesto, como nosotros somos. Sí. Y bueno, creo que, y luego dejamos ahí unas recomendaciones interesantes que creo que nos pueden ayudar mucho a desconectar, a reconectar con nosotros mismos y a disfrutar del verano, que para eso está, para vivirlo, ¿verdad? Para eso está justo. Para disfrutarlo en compañía, en soledad, en lo que a cada uno más nos apetezca. Efectivamente, pero bueno, para disfrutarlo, que la vida está para eso. Así que fenomenal. Bueno, pues oye, ya llevamos 45 minutos hablando. Es un poco también la manera de daros a vosotros un poco más de contenido, porque vamos a estar menos tiempo y además no contamos con píldoras. Pero bueno, creo que todas las recomendaciones que nos ha dado Santi anteriormente para centrarnos y para poder trabajar y ser productivos durante esta época de verano, también son unas píldoras que están íntegras en este capítulo, así que no podemos quejarnos, yo creo, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este Summer Edition. Recordad que os esperamos el 16 de agosto, martes, también en esta segunda edición de Summer Edition y ya en septiembre volveremos con normalidad y como siempre lo decimos. Muchísimas gracias, por supuesto, Santi, siempre. Gracias a ti, Yanire. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast, estamos en LinkedIn como Avanza con 2 zetas, estamos en Spotify, en Google Podcast y en YouTube en el canal de Avanza y en el correo de formación@avanza.es. Nos vemos en agosto, un abrazo y venga todos a la piscina, a la playa, al monte o donde haya que ir. ¡Feliz verano! Hasta luego. Hasta luego.